algo similar como para re- reafirmar y afianzar los conocimientos que les di allá. Esto que tiene que ver con consecuencias de atención inmediata al recién nacido normal y patológico. Ya les hemos dicho lo que uno tiene que aprender sobre los cambios fisiológicos que ocurren al nacer, ese tipo de cambio en la circulación fetal a la neonatal, que tiene que ver con qué, con que en cuanto uno clampea el cordón a los 3 minutos y todo está bien, 2 minutos mínimo. Ahora los americanos después de décadas han aceptado 1 minuto por lo menos, porque ellos eran los que oponían la ligadura precoz, no da ningún beneficio y esto en realidad se debate hace ya más de un siglo atrás. Charles Darwin y su primo Erasmus Darwin ya hablaba de lo anormal que resultaba clampear demasiado pronto el cordón en la placenta hace más de un siglo, ¿no? Era un científico de ese entonces, y que el bebé recibía menos sangre de la que debía tener en su economía, porque parte de la sangre que debía estar en el bebé quedó en la placenta. Eso va el principio de la ligadura tardía. Y la ligadura precoz nadie se sabe por qué se instaló en el mundo, porque antes todos los bebés tenían en sus casas, paz domiciliares, etcétera, y se cree que a partir del 1930, más o menos entre 1925 y 1930, se empezó a institucionalizar el parto en el primer mundo de Europa, y se cree que esa atención institucional del parto ya en instituciones de salud fue la que fue una causa para que se haga ligadura precoz que no tiene ningún beneficio, ¿ya? Los cambios fisiológicos al nacer tienen que ver con ese periodo de transición que tiene que ver con el ductus que comunica la arteria pulmonar con la aorta y que gracias a eso es posible ese tipo de circulación, con un circuito de mayor y menor resistencia, que en cuanto el bebé nace ya tiene que asumir su respiración y esa primera, segunda, tercera respiración vacían los alveolos de ese líquido pulmonar, se vacían linfáticos y el intersticio pulmonar se va llenando de aire y se ha establecido una hematosa adecuada. ¿Ya? Eso es un cambio fisiológico importante. El cierre del ductus, ¿ya? Pero algo puede fallar, como se había dicho. Estos cambios, la fisiología de la apnea después. Los diagramas del flujo de reanimación, que ahora un nuevo diagrama, factores de riesgo y el equipo y personal necesario, lo mismo. Les estoy volviendo a revisar lo que les dije en 2 días en forma muy reiterada. ¿Para qué? Para sensibilizarlos, para que quede algo en su cerebro y que ustedes tienen que leer y háganme recuerdo el día de hoy, si no por mañana o para más tarde, para que les pase el libro de la séptima, que lo tengo en PDF, y ustedes pueden leer. Es un libro que tienen que saber, por lo menos en las primeras 4 o 5 lecciones, cualquier médico general. La asfixia, esto está tomado en la cuarta y quinta edición, es responsable del 19% de los 5 millones de muertes neonatales anuales. Imagínense, es un valle de lágrimas, el mundo, 5 millones mueren cada año en el mundo. Ahora más todavía. La evolución de más de 1 millón de recién nacidos mejoraría y se salvarían con las técnicas de reanimación básica. Fuente de calor, pasos iniciales, posición de olfateo, posición neutra, aspiro, boca en nariz si es necesario, reposición. Veo, estimulo y seco y veo si respira, si la crítica es más de 100, si tiene un pulsioxímetro, la saturación. Eso es de fácil. 90% requiere poca o ninguna asistencia. Este PowerPoint también se los voy a pasar. Es una mezcla de varias ediciones de los libros. Yo lo pongo de acuerdo al perfil y a los alumnos o a los participantes o colegas o enfermeras o pediatras que van a escuchar la charla. 90% requiere poca o ninguna asistencia, nada. Por eso es que no nos necesitan algunos. A veces lo hace así y el bebé empieza a llorar, listo. Cuando un bebé está amnéico. Aparte, ya les he dicho que si lo observa ya lo está manipulando, le limpia su carita, ya llora el bebé. Eso era una apnea primaria que es fisiológica. La apnea secundaria siempre es patológica. Hay que dar que todo, fuente de calor, posición, entonces es lo mismo, y ventilación a presión positiva. 30 segundos. Eso requiere el minuto de oro, como se llama en reanimación, de esos 30 segundos que van
a ver ustedes objetivamente cómo nace el bebé, si es de término, si el líquido es claro, si respira o llora, etcétera, si tiene un buen tono, y los otros 30 segundos que ya tienen que asistir si el bebé no respira. Esa es una frecuencia cardíaca menos de 100. 10%, 5 a 10%, 6 a 10% van a leer en diferentes manuales, los chilenos, los mexicanos, los argentinos le ponen, según como que ellos han estudiado algo, ya les he dicho que es 5 a 10% requiere asistencia porque fue un trabajo que Highlander, un autor sueco, hizo un estudio de investigación en partos de término en el primer mundo, en Gran Bretaña, en Italia, en varios hospitales de Europa, y vio que entre un 5 y 10% requería alguna asistencia el bebé. Ese trabajo no lo ha podido superar nadie, un trabajo de años. De ahí viene ese dato, ¿me entienden? 1% requiere medidas más complejas. De 1001 por ahí, adrenalina o intubación, masaje cardíaco igual. Ya les he dicho esto. La oxigenación fetal es poliaplacentaria. Aquí está más objetivo, ¿no ven? La circulación menor de alta resistencia y una circulación menor de baja resistencia. La de alta resistencia es la de los pulmones, porque por aquí va la sangre y se vuelve a la aorta y vuelve a ir a la economía del feto, sería la circulación de baja resistencia. La que va a los pulmones, que va apenas un 8 por 10% de la volumen del feto y al cerebro y a los pulmones, es de alta resistencia, por los pulmones están tan vasocontraídos que por presión no permite que vaya sangre, se viene por aquí por la aorta también. Entonces esa alta resistencia se vence en el nacimiento cuando el ducto se cierra por el estímulo del oxígeno. Desvío de sangre derecha e izquierda. Ductus arterioso persistente es una patología que da y se ve especialmente en los prematuros y en los de también, si es que se ha asfixiado, este ductus no se cierra, permanece parcialmente abierto o muy abierto y el bebé tiene graves problemas, cianos, dificultades respiratorias. Hay que hacer un ecodoppler cardíaco idealmente porque el diagnóstico clínico lo hacemos y a veces hacemos tratamiento empírico ahora con paracetamol y ibuprofeno o indometacina, que son drogas que se dan por vía endovenosa para que se cierre, y cuando hay una hipertensión pulmonar, porque después el bebé queda con dificultades respiratorias, damos sildenafil, ¿ya? Eso es la terapia neonatal, cuando hay un inducto arterioso persistente con hipertensión pulmonar desde recién nacido. Y vamos a ver los cambios después del nacimiento. Lo mismo, lo que ya les dije, esta diapositiva quiero que se la graben en sus cerebros. Saben del por qué un bebé requiere reanimación, porque cuando el bebé está en el intrauterino, está con los alveolos llenos de líquido. Se absorbe hacia el tejido pulmonar, al intersticio y linfático y se reemplazó por aire en esa primera, segunda, tercera respiración. Hay presiones para esto. Se ha instaurado una adecuada transición o ha tenido un adecuado periodo transicional, como está en los libros de ahora de la séptima y octava en inglés, y el bebé paulatinamente va adaptándose y en 10 minutos está rosado muy bien. Como el resto de la distensión gaseosa y el incremento de oxígeno del alveolo, los vasos sanguíneos de los pulmones se relajan. Estaban así en el intrauterino y luego se relaja así porque ya ha entrado aire a estos alveolos y ha habido vasodilatación y ahí está todo perfecto. Eso sucede en el 90% de los partos de término de 37 a 41 semanas. Hay una contracción del conducto arterioso, ve, ya el flujo pulmonar ha mejorado, hay más sangre por los pulmones, ya ha vencido ese circuito de alta resistencia, hay una oxigenación, una ventilación, perfusión adecuada, una adecuada circulación. Por eso he dicho esas diapositivas que son los cambios que se establecen en las maniobras que tienen que ver con la homeostasis perinatal y una adecuada hemodinamia cuando un bebé nace, ¿no ve? Pero ¿qué puede haber en el periodo transicional? Dificultades antes del trabajo de parto, durante el trabajo de parto y después de nacer. Que los pulmones, que un periodo transicional sea normal.
no se llenen de aire, quede algo de líquido, que le da dificultad respiratoria. Cianosis. Por eso el conducto arterioso que les he mostrado queda todavía con una mínima 3 milímetros, 4, 5, más de 5 milímetros ya es harto. Se ve eso en el ecodoppler, ¿no? Y ya es un problema que por ahí hace que el bebé requiera asistencia mecánica respiratoria, intubación, todo ya en la terapia, ¿no? No aumenta la presión sanguínea ni baja la presión pulmonar porque el ductus está todavía abierto. Las arterias pulmonares siguen contraídas o parcialmente contraídas. ¿Ya? Si permanece en vasoconstricción, así, o parcialmente en el medio, imagínense un estado medio de esto, el bebé tiene dificultades. Las arterias del intestino, riñones y músculos se contraen. ¿Por qué? Para mandar la poca sangre oxigenada a los órganos nobles, a cerebro, corazón y glándulas suprarrenales. Hay un Davis reflex, se llama, o reflejo del buceador. El flujo sanguíneo cerebral y cardíaco se preservan y el suprarrenal también. Es transitorio. Y estando funcionando bien en aerobiosis, ya les he dicho, si este estado de privación de oxígeno, que generalmente es por asfixia continua, pasa a una anaerobiosis, en la cual ya saben cómo funciona una molécula de glucosa, ya no se desdobla en 36 moléculas de ATP, CO2 y agua que se elimina por su pulmón, se desdobla en 2 moléculas, sigue viva, pero en estado totalmente anárquico. Si este estado continúa, la célula muere, y si muere la célula del sistema nervioso, hay una encefalopatía, daño tisular, una encefalopatía hipóxico-isquémica, de 1, 2, 3 grados en una clasificación de Sarnat, y el tema, y hay juicio por esto, cuando hay problemas así al nacer, si todo estaba bien y algo pasa. La función miocárdica, el tejido miocárdico es muy sensible a la hipoxia, se deterioran, no late, ya no hay una fuerza de contracción ideal, daño cerebral y muerte. Si esto continúa más de los 4 minutos, entre 4 y 8 minutos se produce la muerte en monos resus, se ha estudiado esto. Y queda signos de clínicos de compromiso perinatal. ¿Cuáles son? Cianosis, bradicardia, hipotensión, depresión del esfuerzo respiratorio del bebé. No puede respirar, pues el músculo del diafragma, que es el primer músculo de la contracción, no se contrae bien. Y fundamentalmente hay hipotonía. Si uno ve cuando no está plácido, algo grave le está pasando. ¿Cómo se puede saber si un deseo tiene compromiso perinatal en útero? Habiendo y haciendo lo que se llama el perfil biofísico. El bebé respira en la banca teóricamente, entre comillas, porque saben que la placenta le da todo. Pero el bebé tiene movimientos, entonces, aunque sus alveolos están llenos de líquidos, los pulmones no cumplen una función de oxigenación. Y cuando el bebé nace y ya está próximo a nacer, hace lo que se llama una apnea primaria. Estás respirando bien, es una apnea primaria que es fisiológica. Si aquí intervenimos, todo sale bien, usted sigue, el balón del bebé, el bebé sigue respirando. Pero si la apnea primaria continúa y hay deprivación de oxígeno aquí, hay estos intentos totalmente anárquicos y erráticos, vean ustedes, en relación a esta gráfica, una respiración irregular, y el bebé nace así, nace con gasping, en inglés se llama, que quiere decir boqueo. Si uno está así, está mal. ¿Qué tiene que darle? Fuente de calor, posición, aspiración, reposicionar, ventilar. Si entra en apnea secundaria, porque está así el bebé, cuando el bebé está en apnea secundaria no respira nada. Entonces el bebé tiene una frecuencia cardíaca baja, menor de 100 seguramente. Si depende de la injuria asfíctica, 90, 80, 60, 70, 30, 40. Y el bebé después muere, si no se interviene. Si es más o menos decir la frecuencia cardíaca, que es el signo que nos indique si vamos a seguir con la reanimación o no. ¿No? Entonces ya saben que la apnea siempre, secundaria, siempre patológica, seguramente con la injuria asfíctica. ¿Qué pasa? Va bajando la frecuencia cardíaca en 150, 140, 160 es normal. Primero hay taquicardia, luego va bajando a 130, 140, hay 120 ya. Los obstetras se ponen muy nerviosos cuando escuchan la frecuencia y se hacen cesáreas. Y 90, y si es así, 90 ya es un signo totalmente
ominoso o DIP2 se llama un sufrimiento fetal muy agudo, grave, y los bebés generalmente nacen deprimidos y flácidos, y lo mismo pasa con la presión arterial, la tensión arterial, ¿ya? Hay una hipotensión de manera secundaria sostenida. Mientras más tiempo se tarde, más tarde el bebé en reaccionar. ¿Y qué se evalúa en este ciclo que me gusta? Le faltan las flechas aquí, pues he encontrado una diapositiva de hace varios años. Un ciclo como las magnitudes del reloj. Uno evalúa, decide, actúa. Evalúa, decide, actúa, así, siempre. ¿Y qué evalúa? Si les respira o no. Por eso dicen, ahí donde respira tiene el polvo del pon, respira o no respira. Y ahí en el medio está si hay meconio. El meconio es la única situación en la cual uno primero tiene que sacar ese meconio, si es espeso de la vía aérea, cuando no ha nacido, y después posicionar, secar, estimular, ventilar. Ve la frecuencia cardíaca, que sí es más o menos de 100, y ve la coloración, pero esto era anterior, desde la tercera, cuarta, las anteriores ediciones. Aparte hasta la quinta ya se ha quitado el color, ahora es la pulsioximetría, saturometría. ¿Ya? ¿Y cómo prepararse para la readmisión? Estoy volviendo a reafirmar lo que ya les he dicho. Primero, reclutar personal adicional capacitado. Que tengan la idea, ustedes ahora ya tienen la idea. ¿No ve? Preparar el equipo necesario es básico. Compresas calientes, porque a las 3 de la mañana las compresas están secas, pero parecen húmedas. Un frío tremendo. Que el ambiente de la sala de partos esté en ambiente térmico neutro o neutral, 24 grados, en los otros libros está 27, 28, ya les he dicho. Conocer la historia clínica de la paciente, sus muchachos, sus antecedentes personales, si tiene colagenopatías, enfermedades de base, ya. Hipohipertiroidismo, colagenopatías, si tiene cardiopatías, esas mamás que tienen ese tipo de patologías pueden que sus bebés requieran reanimación. Y dentro de esta historia clínica de la paciente gestante, usted sabe historia clínica, los antecedentes de riesgo perinatal son lo primero. Ya les he dicho que desde la edad, si es primigesta o añosa, ya es un factor de riesgo. Ya tiene que preparar a alguien más y entrar con las antenitas de vinil, como del chapulín colorado, bien paraditas, ¿no? Y están los factores preparto y anteparto que les mostré el día de ayer, ya, que son los mismos desde hace varios años. Uno que otro se ha añadido últimamente, ¿no? Para que, con el tema de malformados congénitos, etcétera. Y están los factores anteparto o preparto, los factores intraparto propiamente dichos. Los prematuros, ¿por qué quieren o requieren y con mayor riesgo los prematuros? Por eso el tema de que los prematuros no tienen grasa parda, esa sustancia altamente especializada que puede, que si usted se da un bebé de término, condiciones de termoneutralidad, un ambiente calientito, las compresas están calientes, lo han puesto en apego precoz, puede regular su temperatura, aún después de nacer, porque recién termorregula recién nacido desde el tercer, cuarto día cuando el hipotálamo empieza a funcionar. Por su piel es delgada y permeable, ya tiene una relación de superficie corporal más grande, no tiene falta de grasa, esta grasa parda, y su tejido celular subcutáneo es fino, escaso, y es probable que nazcan con infección, por algo se producen los partos antes del término, y hay bebés que nacen de 700, 800, 900, 1000 gramos. Imagínense cómo esos bebés son con ese bebé, si yo tengo un ambiente térmico, pongo todas las estufas, bueno, voy a recibir el ambiente a 30 grados o más, 32, 33, tiene que estar caliente. Y su cerebro tiene capilares muy frágiles y pueden sangrar. ¿Cómo atender el parto? Se hacía hace muchos años, ¿no? Se sacaba el meconio, ahora ya no se hace porque se ha visto que los bebés se aspiran igual, pero sí se aspira el meconio cuando ya ha salido, en lo que les he dicho, ayudando a respirar el recién nacido. Y se valora los parámetros. El calor siempre es importante, ¿no? Que la vía aérea esté permeable, se lo seca por el tema de que el secado da un doble beneficio. Estimula la respiración y previene la pérdida de calor.
Ya, aquí están viendo cómo se hace, se seca, 1, 2, 3, se lo pone en contacto y apego precoz a la mamá. El puntaje de aclarar esto, quería mostrarles signo, tono muscular y tabular, coloración como la como la escala de Simberman-Andersen, 0, 1 y 2, es para pronóstico, lo vamos a pasar rápido, van a llevar eso en pediatría, y determina la condición al nacer es clave. Si un bebé nace en mal estado general, regular o mal estado general. Condición buena al nacer, condición mala al nacer. Para clasificarlo y dar un tratamiento apropiado, llenar una hoja de registro, evaluar, clasificar, tratar la metodología del continuo. Reanimación neonatal, cuánto tiempo, estos son factores de riesgo perinatal. Cuando hay ruptura de membranas, fiebre materna, secreción vaginal fétida, está en la página 154 del continuo de la vida. Y si hay líquido amniótico, ¿no? Dificultad al respirar que tienen cuando el ducto no se ha cerrado, el color de la piel seguramente cianótico, y hay que ver el peso. Hay los bajos pesos y altos pesos, los que están por debajo de 2.500 y de 3.800 para nuestro país. Para el resto del mundo es 4 kilos. Malformaciones, traumas, etc. Que tienen que ver con asfixia perinatal, prematurez, infección perinatal, bajo peso, malformaciones, etc. Condición grave al nacer, posible aspiración de mejor, esto lo vamos a pasar porque no está todavía, no lo hemos dado todavía en las primeras por el tema del escaso tiempo que tenemos, condición de cuidado al nacer, etcétera, etcétera. Y cuidados del servicio, del recién nacido del servicio de salud, les voy a pasar igual estas diapositivas, en el examen físico que se hace, que les voy a dar mañana, otras diapositivas de atención del recién nacido. Claro. Y aquí unas causas de mortalidad que ahora les tengo que, hay un ENSA 2003, una encuesta nacional de las muertes que tenemos maternas, y esto ha cambiado mucho, esto es del 2008, no me acuerdo la fecha, ¿no? Y por estas causas mueren los bebés en Bolivia, estos 3 pilares desgraciados tienen nuestra mortalidad neonatal tan alta, por asfixia, por bajo peso, prematurez y por infecciones. Por estas 3 causas mueren los bebés en Bolivia. Y aquí hay otros aspectos más de estabilización al nacer que los vamos a pasar, porque les voy a dar esta charla mañana les voy a dar el tema de atención de rutina del recién nacido. ¿Ya? Les voy a dar esta charla que quiere darles sobre que tiene que ver con un tema. Voy a compartir pantalla ahora. ¿Están compartiendo conmigo? ¿No ve? Sí, doctor. Esto es importantísimo, siempre les doy en la primera lección o el segundo día a los alumnos, pero se los doy a ustedes en la penúltima, lo mismo, mejor. Les voy a pasar también. Los deseos primeros de todas las personas son salud, dinero, amor, amor, dinero y salud, dinero, salud y amor, dependiendo de su ideología. Unos son más materialistas y otros son más idealistas, ¿no? Las mujeres dicen primero amor y después salud y después dinero. Y alguno también por ahí dirá primero amor, después dinero y después salud. Y otro dirá primero salud, que es un bien muy preciado, no tiene precio porque hay gente rica que muere, aunque tenga miles de millones de dólares, pero no tiene salud. Uno de los inventores de Microsoft ha muerto así, ¿no? Después amor y después dinero. Los materialistas dicen, no, primero dinero y después amor, ¿no? Y después la salud. Así como hay personas pobres y ricas en el mundo, también hay países pobres y ricos. La diferencia entre los países pobres y los ricos no es su antigüedad. Y esto queda demostrado poniendo como ejemplos como la India y Egipto tienen más de 1000 años. Son países milenarios, con culturas y grandes dinastías que han pasado y grandes líderes
pero que finalmente han quedado destruidas y ahora son pobres, ¿no? Pero hay otros países como Nueva Zelanda, Australia, Tailandia, que no se los conocía y hasta hace poco más de menos de 2 siglos eran desconocidos y hoy son países ricos, ¿no? Antes eran países muy pobres, no tienen ni 200 años en relación a otros países que tienen países y historias y raíces y han tenido eh, dinastías como los faraones tan grandes y que datan de hace más de 1000 años, ¿no? La diferencia entre países pobres y ricos tampoco está en los recursos naturales de que disponen. Así, Japón tiene un territorio muy pequeño y montañoso que no sirve ni para la agricultura ni la ganadería. Y sin embargo es la segunda potencia económica mundial. En muchos casos la primera. Después de la Segunda Guerra Mundial, las bombas en Nagasaki y Hiroshima, y hay otra época más antes, cuando Tokio, con una andanada de bombas, cuando después del Pearl Harbor bombardeó Tokio, porque era una potencia, los Estados Unidos destruyeron completamente escombros en el anterior siglo, estos dos últimos empezó a decir este nuevo siglo. Quedó reducida a escombros Tokio. Después ha tenido grandes terremotos, el último en 1961 también quedó. Y ahí mismo han vuelto a reconstruir y miren lo que es Tokio, Japón, ¿no? Realmente un ejemplo en la cultura y en lo que es esta potencia, que en tecnología es realmente grande. Su territorio es como una gran fábrica flotante que importa materia prima de todo el mundo, la procesa y el producto resultante es exportado también a todo el mundo. Los autos Toyota, Mazda, Nissan, ¿no? Sus relojes, sus aparatos electrónicos, computadoras, celulares. También tenemos el caso de Suiza sin océano. Suiza es mediterránea como Bolivia, pero tiene una de las mayores flotas náuticas del mundo. No tiene cacao, hasta hace unas décadas Suiza, en el siglo pasado, Suiza era realmente una ciudad donde se depositaban los grandes capitales de todo el mundo, de la gente rica. Pero sí tiene el mejor chocolate del mundo, que en sus pocos kilómetros cuadrados cría ovejas y cultiva el suelo solo 4 meses al mes, o al año, mejor dicho, ya que el tiempo son 8 meses es invierno, siempre están nevado, con bajas temperaturas. Tiene los productos lácteos de mejor calidad de toda Europa, y al igual que Japón no tiene productos naturales, pero da y exporta servicios con calidad muy difícil de superar. Otro país pequeño cuya seguridad, orden y trabajo la convirtieron en la caja fuerte del mundo en el siglo pasado especialmente. ¿Quién no se acuerda de esos famosos relojes suizos? Longines, Citizen, 3A, ¿no? Hay los otros relojes que valen una fortuna, ahorita se me acordó. Ahorita se me da el nombre del reloj ese. Tampoco es la inteligencia de las personas la que hace la diferencia. Y así lo demuestran estudiantes de países pobres que emigran a países ricos y consiguen resultados excelentes en su educación. Otro ejemplo son los ejecutivos de países ricos que visitan las fábricas y al hablar con ellos nos damos cuenta de que no hay una gran diferencia de estos países del primer mundo con los empresarios y ejecutivos de nuestro medio, de los países pobres. Finalmente, tampoco podemos decir que la raza hace la diferencia. En los países centroeuropeos, asiáticos y nórdicos podemos ver cómo los latinos y africanos demuestran ser la fuerza productiva de esos países. La comunidad latina en los Estados Unidos, ¿no? Decide gobernaciones, presidencias. Entonces, ¿qué hace la diferencia? Esto. La actitud de las personas hace la diferencia. Es la primera situación, lo primero que tienen que tener ustedes para lograr el éxito. Si no tiene actitud, nunca va a poder lograr el éxito. Pues uno puede estar cansado, etcétera, al final de una jornada, por X o Z motivo. Entonces va y se ducha, y ahora se puede hasta pichar. Eso en mis tiempos no había. Más que en Coca, todos en las oficinas, en los hospitales, ahora en Santa Cruz todo el mundo picha. Los cámaras eran medio flojos, pero en Santa Cruz, en todos los estratos sociales. Y ahora es una práctica común, nadie le dice nada. Está el Red Bull y un montón de líquidos que se pueden tomar, empezando de una simple taza de café, para que no se duerman y puedan estudiar algo más, para triunfar, en este caso ustedes como médicos. La actitud de las personas hace la diferencia.
Al estudiar la conducta de las personas de los países ricos, se descubre que la mayor parte de la población cumple las siguientes reglas, en el orden que ustedes lo pueden poner. Yo siempre pongo la actitud, mejor dicho, la ética como principio básico. La ética es lo que más nos falta en Sucre y en Bolivia. Se falta mucho a la ética. No hay ética. El orden y la limpieza. Conocen cómo es el mercado campesino, cómo son algunas entradas, algunos basurales en nuestra propia ciudad. La integridad es otro valor que yo lo pongo después de la ética. Hay que ser íntegros y responsables, especialmente si se trata de un médico. No puede haber un médico que no tenga ética, y bueno, hay muchos médicos que no tienen ética, ¿no? Y que no sea íntegro y responsable. La puntualidad. ¿Quién no conoce esto de la hora boliviana? Yo alguna vez fui a un curso, estábamos 8 en punto con los americanos y a las 9:30 estaba apareciendo recién. Lo mismo dice que era en el Ecuador. La responsabilidad. El deseo de superación es clave. El respeto a las leyes y los reglamentos. Bolivia pisotea su carta magna. La constitución política de nuestro país es recontra manipulada. Nuestra justicia está comprada al gobierno de turno. Por eso somos lo que somos. El respeto por el derecho a los demás es algo que se pisotea y pisoteamos, me estoy incluyendo todos los días. No hay comunicación. Si alguno de ustedes no pudiera dar examen mañana por eso este motivo, tengo que respetar. Porque en otros países hay 80 alumnos, digamos, en un país del primer mundo. Francia. 90 o 100. 99 dicen mañana vamos a hacer tal cosa o tal fecha vamos a dar tal examen, pero alguien hace la más dice yo esa fecha no puedo. Y respeta y por ese individuo cambian, pese a que 99 dijeron que sí. Ese es el respeto por el derecho de los demás. Cuando empieza el derecho del otro, termina tu derecho. Pero aquí es de ejemplo que la María manda, ¿no ve? Como el Parlamento, ¿no? El amor al trabajo es clave. Tienen que amar lo que hacen. Son estudiantes de medicina, futuros médicos. Ya tienen que amar la historia clínica y saberla hacer muy bien. El esfuerzo por la economía y el emprendimiento es clave. ¿Necesitamos hacer más leyes? No. Sea suficiente por cumplir y hacer cumplir estas 10 simples reglas. Eso nos diferencia de los países ricos. Hay países pobres, solo una mínima parte, casi ninguna cumple de su población cumple estas reglas en su vida ordinaria. Usted deja una laptop, un paraguas en un lugar público y desaparece a los pocos segundos. Usted deje un celular, una laptop, por ahí una bicicleta, cualquier otro objeto en una plaza del primer mundo, donde hay más cultura, sigue ahí 2 horas después. Nadie la alza. Claro que tienen cámaras y todo también, ¿no? Pero en nuestro país, dentro de cursos, dando en el hospital charlas, nos ha pasado una vez a mí, al doctor José Luis Chavarría, me han robado una computadora laptop chiquita que tenía linda, desde entonces, hace más de 15 años creo de esto, y le sacó de él maletín, James Bond de él, en un auditorio de un hospital. Somos pobres porque a nuestro país le faltan, no porque le faltan riquezas naturales o porque la naturaleza haya sido cruel con nosotros, sino simplemente somos pobres por nuestra actitud. Nos falta carácter para cumplir estas premisas básicas del funcionamiento de la sociedad. Por eso es que lo graficaban cuando yo era niño, estaba en la escuela, a Bolivia, un mendigo como sentado en un sillón de oro. Si se corta, mañana nos vemos, ¿ya? Un mendigo en un sillón de oro, porque teníamos el petróleo, teníamos el estaño, los minerales, el gas, y una gran riqueza en nuestros Amazonas.